Ernesto Calvo, bienvenido al ciclo de protagonistas de la ciencia política que organiza la carrera de ciencia política de la Universidad de Buenos Aires. Todas las entrevistas por lo general arrancan con una breve autopresentación de cada uno, así que bueno, si nos querés contar un poco, hacer tu presentación. Seguro, soy Ernesto Calvo, profesor de ciencia política, graduado de la UBA, doctor de Northwestern en Chicago y he pasado por básicamente creo que casi todos los campos de la ciencia política en un momento u otro, a veces bien, a veces mal. Hace una decena de años que trabajo sobre comunicación y sobre redes y manejo un laboratorio de ciencias sociales computacionales. Mucho de lo que hago es el lado oscuro de la luna, que es muy cuantitativo, pero ahora es interesante porque con los nuevos sistemas que se han desarrollado hacemos mucho también con colegas que son más de antropología, gente de comunicación, así que se ha ido expandiendo mucho. Eh, Y de lugar de nacimiento. Nací en Argentina, me crié después durante la dictadura en México, así que fui y Ujú. volví un par de veces, y en Buenos Aires, y con familia que quedó medio desperdigada por el mundo, con hermanos de muchas combinaciones, así que un poco como era la época. Un poco de Bien. todo. ¿Y qué es lo que te decidió a estudiar y a investigar en ciencia política? Sí me gustó la política y también creo que uno estudia los traumas que tiene. Nosotros nos fuimos a México cuando yo tenía 8 años, pero cuando tenía 4 mi padre cayó preso, así que estuve un par de años como preso político, así que memoria de dedicarme a la política y pensar política tengo desde que básicamente Sí. nací. Cuando nos fuimos a México, formamos con otros chicos de ahí la Juventud Argentina en el exilio, estaba también la Juventud Chilena en el exilio, la Juventud Uruguaya, hacíamos picaditos de fútbol, hacíamos política, así que en verdad discutíamos mucho política en el patio, en el primario, en el secundario, una infancia un poco, digamos, poco común, Muy politizada. muy politizada, con lo cual siempre estuve metido en política. Siempre me gustó ver la política de muy cerca, Mm. pero siempre tuve un poco de conflicto con hacer política. Mm. Entonces siempre estuve como en el borde, entrando, saliendo, entrando, saliendo. Y Sí. ciencia política era la mejor opción. Bien. Qué bueno. ¿Y qué consejo le darías a un joven que está pensando, ¿no? Si estudiar ciencia política, que por ahí está dudando entre otras carreras? ¿Qué le dirías? Es buena carrera. Tiene una buena combinación de estímulo, de cosas interesantes y de cosas y de salida real. Creo que además lo que ha pasado en estos últimos años es que en una época de ciencia política estaba mucho más separada de todas las otras disciplinas, con Mm. lo cual si hacía ciencia política, hacía ciencia política. Y la política y la ciencia política tampoco estaban muy conectadas. Ahora está todo mucho más integrado. Entonces, hago ciencia política, pero en verdad tengo muchos mundos de la vida. Uno tiene una pata en muchos campos. Entonces, para mí es un área muy interesante. ¿Y qué consejo le darías a alguien que se está a punto de recibir de la carrera? Eh, Eso es medio difícil. Me acuerdo cuando yo estaba a punto de recibirme que uno Mm. dice, ¿qué hago? Y creo que el primer par de años es como en la película Graduado, que un poco de piletas, por lo menos esa parte. Eh, y de no saber un poco hacia dónde vas. Pero hay una gran cantidad de oportunidades. Argentina, por ejemplo, es un lugar que tiene mucho movimiento académico, social, político, hay Mm. mucho grupo de estudio, mucho tipo de actividades. El problema es el salario, pero estímulos para poder avanzar en la carrera hay muchos. Y algunas de las mejores cabezas que tenemos en Estados Unidos formando en el laboratorio han venido de Argentina, Ujú. forma recursos humanos muy, muy, muy buenos. Entonces yo creo que consolidar eso cuando uno está terminando y conectarse con la gente que está buscando ese tipo de recursos humanos vale la pena. Muy Ok. bien. Bueno, ahora sobre lo que estás trabajando ahora. Uno de los temas en los que te especializás es el estudio de las reglas electorales y sus efectos o consecuencias políticas sobre partidos y sistemas de partidos. ¿Cómo ha sido tu interés por estudiar ese tema? Creo que nació de la política. De nuevo, eso cuando estábamos en la UBA había mucho movimiento político. Hay que pensar que yo entré en el 86.
venía la crisis después del Plan Primavera, venía la primera elección democrática después de Alfonsín. La situación era de mucho cambio en las reglas electorales. Entonces estábamos todos pensando mucho sobre qué pasa digamos, con esta configuración de partidos, con esta configuración de sistemas electorales. Así que todo el tiempo esa era una parte de la discusión permanente. Lo otro que pasó en ese momento es algunos colegas que estaban empezando a trabajar sobre representación, el hecho de que hay algunos votantes que pesan más que otros votantes por su distribución geográfica. Entonces, una agenda de investigación por ese lado me empezó a interesar mucho, y Ed Gibson, que era un colega, un mentor que estaba en la Universidad de Michigan en aquel momento, pero vino a trabajar a Ural, que era un centro de investigaciones. Con él empezamos a trabajar mucho política territorial y reglas del juego. Lo otro que había es que, de nuevo, siempre me gustaban los números, siempre me gustó la filosofía política, siempre me gustaron los números, y posiblemente reglas electorales es el área más fácil de formalizar. Sabemos mucho sobre cómo se produce la asignación de votos a bancas, entonces la parte matemática es muy linda. Bueno, y justo bueno, la siguiente pregunta iba por ese lado, ¿no? Que también una de tus áreas de especialización es también el Congreso argentino. Si podés contar un poco cómo fue la cocina de esas investigaciones, qué preguntas fueron las que guiaron el proyecto y cómo fue la elaboración de esas investigaciones. Sí. Hay varias cosas interesantes. Yo tengo un poco de déficit de atención en temas de investigación, así que me gustan trabajar distintos temas. Hacia el 2003-2004 justo después de la crisis en Argentina, surgió la duda de cómo se había producido la crisis de 2001. Yo estaba en ese momento, había vuelto del doctorado, estaba trabajando en el sector público, veníamos tratando de realizar varias reformas de redistritado, y si ustedes se acuerdan, uno de los disparadores de la crisis política es la coima en el Senado. De la Rúa no puede aprobar legislación, tiene que mandar señal política de que puede gobernar el país. Para mandar esa señal política necesita que el Senado le apruebe ciertas cosas. Termina eso siendo un escándalo porque utiliza la Banelco, como se llamaba en aquel momento. No sé si ahora todavía se dice la Banelco, pero en aquel momento se usó la Banelco para pagar por ciertas modificaciones en temas de trabajo, y eso desató una crisis. Entonces, en los primeros años de trabajo en Houston, fue mi primera posición académica, dije, bueno, si hubiera podido aprobar en el Senado y no hubiera tenido que usar la Banelco, y no se hubiera producido el quiebre en el cual Chacho Álvarez usa eso como argumento para separarse, y entonces no se hubiera debilitado el gobierno, y la elección del 2001 no hubiera colapsado electoralmente tan fuerte, la cosa hubiera sido distinta. Entonces empecé a juntar todas las leyes electorales, todas las leyes del Congreso para ver la tasa de éxito presidencial. Y la sorpresa que tuve es que la tasa de éxito del presidente en Argentina es muy alta en general en el primero y segundo año, cae mucho después, y que el Congreso enmienda muchas de las leyes presidenciales, y ninguno de los datos que tenía, los datos duros, coincidían con las narrativas tradicionales. En la narrativa tradicional es que el Congreso es una institución débil, que el presidente hace lo que quiere, que se le aprueba todo simplemente con un sello de goma. En verdad el Congreso argentino no es así, es un Congreso que discute mucho, modifica muchísimas leyes, tiene tasa de aprobación alta, la mayoría de la legislación que se aprueba es de los diputados y senadores y no del presidente. Entonces cuando me doy cuenta de eso, digo, tengo que juntar la data de todo el Congreso para ver realmente qué es lo que está pasando. Entonces, toda la siguiente agenda después de temas electorales que tuvo que ver con Congreso fue para tratar de resolver el problema del éxito legislativo. ¿Quién tiene más éxito y por qué? Y ahí aparecieron varias sorpresas. Por ejemplo, que gobierno dividido en general produce mayor tasa de aprobación que gobierno unificado. Que cuando el Congreso tiene una mayoría clara del presidente, lo que aprueba es menos que cuando tiene, ¿cómo se llama?, minoría, pluralidad. Que se dice. Entonces ahí uno se empieza a dar cuenta que
todos los prejuicios de cómo funciona la política, que son, digamos, de mirar muy lejos, nunca resisten su encuentro con la data, ¿no? Cuando uno trae la data, siempre los prejuicios que uno tiene se caen a pedazos. Y en ese momento entonces hicimos una serie de trabajos con Uruguay, con Chile, con Argentina, con Brasil, viendo exactamente lo mismo. El Congreso es una institución que funciona con detalles, pero produce montañas de información que son muy buenas para datos cuantitativos, para CSS, ¿no? Para computación. Así como siempre estuve con una pata en temas cuantitativos y en temas de política práctica, Congreso era un buen lugar. No lo es ahora. Congreso ahora es un área, es medio tierra arrasada. Es interesante, era el tema de punta para métodos en su momento, porque teníamos votaciones nominales, información y qué. Lo opuesto hoy en día, publicar en Congreso ahora es fácil y en comunicación política es una pesadilla. Justamente porque hay mucha gente que dejó de estudiar Congreso. Claro. Y bueno, y siguiendo en esta línea sobre el Congreso argentino y los prejuicios que hay por ahí hacia la institución, el Congreso argentino no goza de muy buena imagen entre la ciudadanía. ¿Por qué crees que eso sucede? Y si en otras democracias del mundo sucede lo mismo, o los votantes tienen una visión un poco más positiva del Congreso. No, en todos los países del mundo ocurre. Y creo que hay que pensar que un político tiene mala fama. 250 políticos tienen muy mala fama por 250. Entonces, juntar muchos políticos en un lugar ya tiene mal nombre. Lo otro es que todos los políticos en el Congreso dicen, el Congreso es una mierda, y si nosotros pudiéramos hacer las cosas como realmente queremos, las cosas funcionarían. Entonces, todos dicen que su partido hace las cosas bien, y todos dicen que el Congreso anda mal. Eso quiere decir que, como bien colectivo, el Congreso tiene mala fama, y como, digamos, captura privada de cada partido político, ellos en verdad podrían hacer tal cosa. Entonces la institución no tiene gente que la apoya, ni siquiera los miembros del Congreso, porque todo lo positivo que ocurre por parte de los miembros del Congreso es personal o de su partido, pero limitado por lo que hace el otro. Entonces, eso es cierto en todos lados. En Estados Unidos, consistentemente, la tasa de aprobación del Congreso es menor que la cantidad de gente que dice que preferiría un país comunista, o la cantidad de gente que diría que, ¿cómo se llama? Sería mejor tener como representante a, ¿cómo se llama? Oops, I did it again. La cantante. De eso tiene que salvar Rochi. Yo creo que Ahí en fin, piensa en cualquier cosa. Okay. Y en general hay un número no trivial de gente que diría, yo haría eso. Bueno, la tasa de aprobación del Congreso en general está por debajo de esas cosas muy extremas y muy radicales. Y en Estados Unidos la tasa de aprobación del Congreso últimamente ha estado oscilando siempre en alrededor del 10%. Claro. Okay. ¿Y ves un retroceso en la calidad del debate parlamentario, en la calidad de los legisladores? ¿A qué se le atribuís ese fenómeno? No personalmente. Sí creo que hay, digamos, es una buena discusión. Cada vez que hay una renovación importante de miembros del Congreso, lo que sucede es que la cantidad de profesionales en el Congreso cae. Entonces nosotros mapeamos con varios colegas la cantidad de diputados que son renovados y la cantidad de diputados que son reemplazados cada mandato. Aunque la gente sabe que en el Congreso argentino la gran mayoría de los diputados son siempre reemplazados, cerca de un 70-75% cada elección, en verdad el 25% que queda es en general el plato fuerte. Son gente que tiene mucha trayectoria política, que maneja las comisiones más importantes, etc. Sí. Y esos tienen mucho capital político. Pero los que van renovando tienen mucha menos formación, menos tiempo. Eso también implica que el debate va a ser de menor calidad. Y entonces todo este grupo hace, digamos, da la percepción de que el nivel de debate es bajo. Pero de nuevo, si uno mira cuántas horas están debatiendo los diputados y quiénes son, casi, diría, cerca del 80-85% del tiempo de debate es de los sectores más profesionales, porque son la gente que tiene mayor autoridad política. Los que tienen tiempo en el plenario para hablar son presidentes de comisión, líderes de partido, miembros de la comisión parlamentaria, son todos los cargos jerárquicos. Entonces el debate no es de tan bajo nivel. La fantasía de que tendrían que tener mayor nivel es en general el resultado de que la gente dice
qué nivel desastroso, mirando siempre al oponente. Si son peronistas, dicen qué desastre el nivel ahora, diciéndolo de Milei. Claro. Si son de votantes de Libertad Avanza, dicen qué desastre, y siempre se apunta, en algún sentido, al debate más débil de todos los debates. Pero en realidad el debate no es de bajo nivel, ni tampoco caído. Yo diría que, al contrario, la experiencia ha ido ganando y la tasa es relativamente alta. La calidad del debate no es, comparado, digamos, con otras áreas, Claro. es más o menos bueno. Ok. Sé que voy en contra de Está bien. mucho de lo que la gente Sí. piensa. Obvio. Y bueno, además de tus estudios sobre instituciones y representatividad del gobierno, del Congreso, ahora te estás dedicando, ¿no?, a redes sociales. No sé si nos podrías resumir en 5 puntos cuáles son tus principales conclusiones sobre el impacto que tienen las redes en la política. Sí, hablando de trayectorias, como uno va de... Sí. Uno entra en un camino y después te va llevando. Ujú. Terminé en redes sociales y comunicación porque estaba analizando redes sociales en el Congreso, Ajá. porque era una de las áreas en las cuales era fácil trabajar con, digamos, Claro. redes de buen tamaño. Ujú. Y migré a redes sociales porque los políticos tenían cuentas de redes sociales y podía entonces comparar las redes sociales del Congreso y las redes sociales de comunicación. Y tenemos un par de articulitos con Andrés Malamud sobre esto. Justamente acá discutíamos mucho en Argentina sobre redes sociales. Entonces ahí empecé a transitar. Ahí vino el caso Nisman. Cuando viene el caso Nisman dije, un caso perfecto para ver cómo las narrativas se propagan en Argentina. Un poco controversial. Escribí un libro que un par de personas dijeron, no sé si tenés que escribir eso ahora. Pero bueno, uno hace lo que tiene que hacer. Y entonces, de nuevo, lo mismo pasó con Congreso. Ujú. Nada de lo que uno piensa resiste cuando se encuentra con la data. Yo asumí en las redes sociales que las redes sociales eran una forma de democratizar el debate, que permitían una mayor participación, etc. Lo primero que encontramos ya desde el principio con los colegas que empezamos a trabajar es que el nivel de desigualdad en las redes sociales es gigantesco. El Gini de las redes sociales, para los que miden desigualdad con Gini, máxima desigualdad es 1, nada desigualdad es 0. La desigualdad económica en Argentina tiene un Gini de cerca de 0.4, 0.5, era 0.3, nos hemos vuelto más desiguales. Las redes sociales tienen Ginis de 0.8. Son órdenes de magnitud más desiguales que cualquier área de la economía. Eso fue lo primero que fue claro con las redes sociales. Lo siguiente fue claro con las redes sociales es que se forman burbujas. En ese momento entendíamos que había, digamos, burbujas no se llamaban exactamente así al principio, pero que esas burbujas... Cámaras de eco, ¿no? Cámaras de eco. Cámaras de eco, claro. que amplifican mucho lo que uno piensa y te devuelven lo que uno cree, pero hay un montón de distorsiones, digamos, menos conocidas que las cámaras de eco que afectan las redes sociales. Se volvió muy interesante todo porque de pronto empezamos trabajando redes sociales, pasamos a trabajar información, desinformación, y ahora todo lo que estamos haciendo es de sobreinformación, cómo se amplifican mensajes políticos. Y lo mismo que vemos en redes, en realidad lo vemos también en el mundo analógico. Es más difícil capturar la data, pero la lógica de la organización de la información social es bastante parecida. Entonces, es un área para mí súper interesante. No sé si quieres decir alguna... Si lo podrías resumir en 5 puntos. 5 puntos. Eso es Sí, demasiado, específico. pero si es demasiado No, está bien. Tres. Lo más, taxativo, lo pasamos. digo las más importantes Sí. de esto. Por un lado, desigualdad. Mucha desigualdad en lugar de ser, digamos, una forma de amplificar la voz de todos, Sí. amplifica y concentra la voz de muy pocos. Lo segundo, produce cámaras de eco. Entonces uno recibe muy concentrado versiones de lo que uno prefiere, que es entrenado algorítmicamente. Tercero, uno piensa que, digamos, en las redes sociales todos votan, pero en verdad la forma en que se vota, en lugar de ser una persona un voto, es una unidad de amplificación, la que uno considere. Y esa unidad de amplificación hay gente que amplifica muchísima información y hay gente que amplifica muy poca información. Con lo cual la representación del ágora, de lo que es el diálogo del ágora, está profundamente distorsionado.
Ahora, lo principal que estamos viendo es cómo lidiar con el hecho de que diría que una gran cantidad de voces, en algunas áreas como Twitter, la mayoría son sintéticas, no son humanas, y que nosotros podemos crear voces sintéticas. Con lo cual, gran parte de la discusión del Ágora en este momento está concentrada por actores políticos que pueden financiar para generar voces sintéticas y que la dominan. Y por último, digamos, el click rate, la tasa con la cual se amplifican esto y que puede ser modular algorítmicamente, es también entrenado por los humanos en una gran cantidad de áreas que son analógicas. Y respecto a la violencia política, ¿crees que las redes, has investigado sobre si las redes amplifican la violencia en la sociedad o en el debate público? Seguimos discutiéndolo eso. Pongo un par de ejemplos. No hay duda que las redes en este momento amplifican el lenguaje tóxico. Pero las redes amplifican todo lo que se vuelve dominante. Si uno va a 1930, 1935, 1940, uno ve durante el periodo de entreguerras y en particular en el ascenso del nazismo y lo que vimos de los fascismos europeos de la época, el mismo tipo de discurso, pero circulando analógicamente y con distorsiones que son bastante similares. Hay un libro que me parece fabuloso, es uno de mis favoritos en Estados Unidos, que se llama Team of Rivals, que es sobre el ascenso de Lincoln, una de las grandes historiadoras de Estados Unidos, que describe el contexto mediático de la formación del Partido Republicano en 1858-1859 y parece que estuviera describiendo la polarización actual, ¿no? Entonces, y por supuesto, todo lo que describe va circulando a través de medios que son analógicos, con diarios de época, etcétera. Entonces, las redes sociales lo que tiene es que aumentan la velocidad de esa distorsión. Entonces la violencia y las formas tóxicas de la comunicación aceleran mucho más, pero son muy parecidas a lo que había en otras épocas. ¿Qué es lo distinto que sí tienen las redes sociales? Que en esa época uno consumía la información, pero no tenía la posibilidad de amplificarlo. Y una cosa que encontramos experimentalmente es que cuando yo le doy retweet o le doy like o interactúo con la información, se produce una cosa que se llama el problema del compromiso, que es que refuerza mucho las distorsiones de la aceptación de esa idea. Entonces el hecho de que yo pueda amplificar y darle me gusta, etcétera, cambia subjetivamente cuánto tratamos de defender esa idea. Mira. Y esa interacción no existía. Pero por lo demás es bastante parecida. Muy bien. Bueno, ahora una pregunta un poco distinta sobre los outsiders en la política. Los outsiders se convirtieron en un fenómeno común en las democracias, incluso en las democracias más longevas y estables. ¿Qué consecuencias crees que traen este tipo de candidatos para las dinámicas políticas? Es una buena pregunta. Esta es, digamos, la vieja discusión de Weber sobre estos líderes carismáticos y sobre la jaula de hierro era muy parecida y tenía que ver con un contexto muy parecido. En Estados Unidos, en Europa, 1880, 1890, 1900, el nivel de polarización aumentó muchísimo. Aumenta justo con el ascenso de los grandes varones económicos. Los Westinghouse, los Ford, muchas de las becas que uno tiene ahora son en verdad de justamente estos varones económicos de la época en un contexto de muy alta polarización. Con esa concentración de dinero y con niveles de desigualdad muy altos aparecieron muchísimos outsiders de la política. Entonces el contexto de Weber en el cual habla de la ruptura del líder carismático por un lado y de la jaula de hierro es en un contexto muy parecido al actual. Y también Estados Unidos, por ejemplo, destruye el equivalente a su filibuster, que es, digamos, la regla de minoría que había en diputados, la destruye justamente en 1890 con lo que se llama Reed's Rule, que era el mecanismo que había en diputados para tratar de hacer lo mismo. Alta polarización, disminución de mecanismos de control por parte de la minoría, expansión de esta desigualdad, y eso financia una gran cantidad de outsiders. Teddy Roosevelt justamente era alguien que venía de la economía, y que hace centrismo en el Partido Demócrata para usarlo como un vehículo político, pero era un outsider de la política que se vuelve muy dominante. Hay muchos paralelos entre Trump y Teddy Roosevelt. Trump es una versión degradada de Teddy Roosevelt, pero tienen muchas cosas muy similares. Entonces, estos outsiders tienen por un lado
la virtud de romper ciertas estructuras tradicionales del sistema de partidos, lo que le gustaba a Weber. Tiene por otro lado el problema de que destruyen muchas de esos elementos de moderación que hay en el debate democrático. Así que Weber era más ambivalente, a mí me gustan menos. Yo prefiero la jaula de hierro. La estructura burocrática de la organización a mí no me molesta mucho. Hay grandes números, los outsiders son muy erráticos, los líderes carismáticos son muy erráticos. Desde el punto de vista de la data son siempre lo que se llama black swans, Cisnes negros. entonces cisnes negros. Claro. Entonces a mí no me convencen. Pero son muy dominantes ahora en la política, de la mano de la desigualdad y del conflicto. Sí, por ahí con todo esto de las redes sociales aún más, ¿no? Como que capaz hay más canales para la aparición de estos outsiders. Es una buena pregunta de nuevo. Todo esto es lo mismo que lo de la violencia. Nos cuesta un poco distinguir el espíritu de la época, porque claramente en 1880, 1890, 1900 no había redes sociales, y cuánto las redes sociales permiten que estos, digamos, líderes carismáticos aumenten. Para tomarlo en cuenta, digamos, como posibilidad, todo el mundo dijo que Milei operaba en TikTok de muy buena forma y que TikTok era en parte una de las herramientas privilegiadas que podía haber usado bien para llegar a donde estaba. Pero la cantidad de seguidores que tenía en TikTok y la velocidad de circulación de mensajes de TikTok es muy baja. Entonces, y cuando nosotros tratamos a gente con TikTok, los efectos que producimos de cambio de votos son muy bajos. Entonces, se produce esto, digamos, esta preferencia por sobreinterpretar el resultado bueno y asociarlo con lo que la persona hace bien. Es asumir que, bueno, Milei ganó porque, por un lado, sabe usar bien TikTok y conectamos, maneja bien TikTok y tuvo presencia en TikTok, tuvo éxito. Pero no tenemos mucho para realmente decir que eso produjo el éxito. Ni tampoco sabemos que hay más outsiders porque los outsiders manejan mejor estas redes. Entonces, puede ser. Claro. En eso soy muy de la escuela de Tetlock. Maybe, se dice en inglés. Puede ser. Pero la verdad que tenemos poca evidencia. Así que veremos. ¿Y traen soluciones a la crisis de representación? Como no sé, buscando el lado positivo desde un punto de vista institucional. No creo. Pero de nuevo, no tengo nada para decir que es cierto o que no es cierto. Así que no creo. En general creo que los outsiders son desestructurantes. Uno podría decir, bueno, destruyen mecanismos de representación en los partidos tradicionales y uno dice quizá eso era importante. Tampoco me queda claro que formas plebiscitarias de líderes carismáticos que surgen sean, ¿cómo se llama?, mejores vínculos para la representación democrática. Y por último, siempre he escuchado desde que era chico el término crisis de representación y nunca queda muy claro qué es esa crisis de representación. Bueno, justo la pregunta siguiente iba en esta línea sobre la caída de la participación electoral, ¿no? Que bueno, muchos analistas políticos y observadores están viendo que este fenómeno se está dando. Bueno, vos coincidís con esta observación. Y en caso afirmativo, ¿a qué factores le adjudicas este fenómeno? No creo que esté pasando. Está pasando en Argentina ahora. Okay. Eso es un dato interesante. En Argentina, de la democracia ahora, vemos una caída que yo creo que está en promedio en cerca de 3 puntos en cada ciclo presidencial en la tasa de participación. Y empezamos con tasas de participación de 85 al 90%. Y hemos tenido ahora pisos, digamos, que creo que no hubiéramos esperado, apenas arriba del 50%. Más extremos ahora con los desdoblamientos, elecciones intermedias con desdoblamiento, con, digamos, muchos incentivos a no participar. Pero ahora pongo el otro ejemplo. Estados Unidos, estas últimas 3 elecciones presidenciales, ha tenido los niveles de participación más altos que ha tenido en su historia. Y sin embargo tenemos uno de los momentos en Estados Unidos de menor, digamos, calidad del debate democrático. Sí.
y todo el mundo asocia estos incrementos en la tasa de participación en una alta polarización. Entonces, digamos, Claro. Estados Unidos es un ejemplo de que aumenta la polarización y no aumenta la calidad democrática, y aumenta la participación, y Argentina es un caso en el cual aumenta la polarización y disminuye la calidad democrática, pero baja la participación, y en verdad si vamos por cada país vamos a encontrar estos tipos de fluctuaciones, así que no lo puedo conectar directamente. Ok. Pero... Maybe. 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 Bueno, y ahora ya llega el final clásico de este ciclo de entrevistas. Consiste en un ping-pong más informal y arbitrario de preferencias personales que también son políticas. Así que arrancamos. Primero, para diseñar una legislatura, ¿bicameral o unicameral? Me sigue gustando bicameral. Tiene muchísimos problemas, pero sí, división siempre para mí Ok. mejor. Para conseguir la sanción de un proyecto de ley, ¿proponer tratamiento sobre tablas o la creación de una comisión para su estudio y aprobación? Una de las dos. Sobre tablas a veces es interesante. Igual, de nuevo, la mejor legislación en Argentina para mí es legislación que siguió el tránsito tradicional. O sea, que fue a comisión, no una comisión especial, fue discutido por los actores que necesitaba ser discutido. Cuando llega al plenario ya está todo cerrado, lo cerró el labor parlamentaria, o sea que se lo abre sobre tablas muy poquito. Pero bueno, la apertura de proyectos sobre tablas a veces produce cosas interesantes. Entonces, posiblemente el debate más lindo, lejos de la historia del Congreso argentino, para mí es la ley de Sáenz Peña. Y son 2 tomos de debates muy jugosos, justamente donde se abre los proyectos de ley al debate parlamentario. Entonces, a veces eso produce cosas muy lindas. Muy bien. Bueno, como cierre de una campaña electoral, un acto masivo en un estadio de fútbol o un spot polémico lanzado en redes. ¿Para hacer qué? Cierre de campaña es. Pero para que gane, para que pierda, para verlo. Y para que gane. Para que gane. Para que gane. Y debo decir que para que gane lo más probable es el spot. En particular porque todos los otros son el resultado de toda la campaña. Un estadio que esté lleno y funciona bien es porque en verdad el partido está bien, armó las cosas bien, pero no cambia mucho el voto. Claro. Pero todo lo que se llama campaña de oposición en Estados Unidos, que es investigación de oposición, que se busca algo y se lanza, lo tuvimos ahora un ejemplo hace muy poquito con el caso de los Penato. Ese envío de, ¿cómo se llama? Un spot falso hecho con AI, donde los Penato decía, no, digamos, me retiro, y donde Macri decía, los Penato no va a ser la candidata y que yo va a votar. Eso en Estados Unidos es clásico. Se lanza siempre justo con la ventana para que no se puedan parar los efectos. Cuando es, ¿cómo se llama? La foto de un político en un barco en el verano, se lanza una semana antes o 2 semanas antes. Cuando es un spot de intervención con desinformación, la noche anterior. Esto fue enviado el sábado a la noche. Entonces, esos para mí tienen un poquito más de efecto. Son más sucios, pero se hacen a último momento justo porque ya no tienen contestación. ¿Un taco con cerveza o un choripán con vino tinto? Choripán. Me gusta el taco. Viví en México, o sea, me crié en México, así que los tacos de pastor son, digamos... Pero un chori no hay con qué darle. Bueno, y la última, ¿un invierno en Chicago o un verano en Buenos Aires? Verano en Buenos Aires, lejos. Viví en Chicago, invierno en Chicago no es divertido. Perdí un coche una semana, no sabía dónde estaba, quedó bajo la nieve. Y las noches de verano en Argentina me encantan. El día es medio pesado, pero las noches son lindas. Es cierto. Bueno, Muchas gracias Ernesto por estar. Muchísimas gracias. Así que nada, esto ha sido un ciclo de entrevistas con profesionales de la ciencia política. Muchas gracias. Gracias por la invitación.